Saludos amigos a todos los que nos visitan en este su portal, el sello de la palabra de Dios. No sin antes recordarle que hoy tenemos una palabra de fe a nuestras vidas. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice: el discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho, honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Esta palabra de fe es una palabra poderosa y de bendición. El estudio bíblico que realizaremos precisamente se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al versículo 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son aguijones, como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En la parte introductiva de este estudio dejamos claro que no estamos de acuerdo con la celebración de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, en el sentido que se nos violó el derecho fundamental a la libertad religiosa establecida en la Ley 133 de 1994 aquí en Colombia. A este acto acudieron muchos espectadores, y entre estos muchos profesaban diferentes clases de fe, porque unos fueron católicos, otros protestantes, otros de iglesias de Oriente, de ortodoxia, bizantina, iglesias apostólicas, diferentes clases, diferentes denominaciones africanas, de restauración trinitaria. Pero lo importante aquí es, en este tema, es que nosotros, con el propósito de contextualizar las Santas Escrituras, nos encontramos que sí, esto es un tema que ha acaparado las noticias locales e internacionales, pero que nosotros también tomamos este tema, como ya dijimos. Por lo menos ya nosotros hablamos de que en nuestra nación colombiana se violó el derecho fundamental a nuestras creencias religiosas, pero también en Francia la libertad religiosa está protegida por la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, que establece que el Estado no debe reconocer, financiar ni intervenir en las instituciones religiosas. Esta ley garantiza la libertad de culto y la igualdad de todas las religiones ante la ley. La ley de 1905 es fundamental en el marco legal francés y asegura que cada individuo tiene derecho a practicar su religión de manera libre, siempre que no infrinja el orden público. Además, en el contexto de la Constitución de la República Francesa, se reafirma el respeto por las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento y de religión. En nuestra condición de simpatizantes del Evangelio del Señor Jesucristo, llamados siervos, evangelistas, maestros, pastores, profetas, levantamos nuestra voz a esta celebración, ya que prácticamente se burlaron de la cena del Señor, logrando así
una violación a nuestro derecho a la libertad religiosa. Porque las diferentes denominaciones donde se practica la cena del Señor, esto para nosotros es un hecho sublime de arrepentimiento, de comunión con nuestro Creador, establecido en las Santas Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguiente. Eso sí, dejamos claro que no somos homofóbicos, ni más faltaba, pero lo que no aceptamos es la burla a nuestra fe. Regresando a la base bíblica de este estudio, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 12, lo hemos titulado Renueva tu cristianismo, Juegos Olímpicos 2024, en el que el original griego de la palabra Eclesiastés, que significa Eclesiastis, el que reúne o el que habla en la asamblea. Esta raíz se relaciona con eclesia, que se traduce como asamblea o congregación. El término se utiliza en la Biblia para referirse a un libro del Antiguo Testamento que aborda temas como la vida, la sabiduría y la vanidad. En el desarrollo de este estudio bíblico, tenemos que decir que el predicador se esforzó para hablarle al pueblo. El predicador invitó al pueblo a escudriñar, a escuchar, y hasta le compuso proverbios. Y el predicador, es la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene que cumplir con su visión, tiene que cumplir con su misión de evangelizar, de que el pueblo escuche el evangelio del Señor Jesucristo, de que la iglesia enseñe del evangelio del Señor Jesucristo, del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, porque le está demostrando que el hombre sin Dios tiene una vida vacía. El hombre sin Dios, porque eso fue lo que está haciendo el predicador. Así que él compuso proverbios, él lo está obligando al pueblo, le está obligando a escudriñar, a enseñar, porque nosotros realmente cuando no tenemos al Señor, no tenemos nada. La palabra del sabio dice que son como aguijones clavados. Y ahí es a donde el Señor nos llama a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque podemos hacer todo debajo de la luz del cielo. Podemos hacer de todo bajo la luz del sol. Pero no podemos olvidarnos de que llega el día de las tinieblas. El día de que el hombre se le acaba la vida. Y ese día es el día en que se va a encontrar con su Creador. ¿Y con qué cuentas le va a entregar al Creador? Eso es lo que el predicador nos está hablando a nosotros. Hijo mío, amad, de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Tú puedes leerte todas las obras, tú puedes saltar, puedes brincar, puedes hacer de todo. Pero no te olvides, mientras tengas vida, mientras tengas salud, mientras tengas la oportunidad de buscar al Señor, búscale, porque la cantidad de obras que te leas de los diferentes autores no te va a salvar. Hay un solo libro. Y ese libro es las Santas Escrituras. De Génesis a Apocalipsis hay una enseñanza. Por eso el Señor en el versículo 9 dice que cuanto más fue el sabio, tanto más enseñó sabiduría al pueblo.
¿Por qué? Porque este texto va dirigido al pueblo de Dios. Este texto va dirigido a aquel que no conozca del Señor, decirle, conoce del Señor en los días de tu juventud. Cosa que cuando llegues a viejo, que cuando se te oscurezcan los ojos, cuando llegue el día de irte de este mundo, tengas una eternidad llena de luz, porque tienes al Señor. Porque si llegamos a la eternidad sin Cristo, amado, tenemos una eternidad oscura. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. En el versículo 10, en el versículo 1, nos habla con franqueza al ser humano. El camino de nosotros es Cristo. Y el camino en Cristo Jesús es un camino de bendición que nos vamos a encontrar. Por eso el Señor nos llama a enseñar, a predicar las Santas Escrituras, que es la parte donde el Señor dice que no te fatigues. La fatiga de la carne, no te fatigues leyendo de Génesis a Apocalipsis. Hay un mensaje de vida para tu vida. De Génesis a Apocalipsis hay un mensaje de salvación, de bendición para nuestras vidas. Y es lo que el Señor nos llama a nosotros como iglesia, a que no nos cansemos de enseñar. No nos cansemos. Por eso, en nuestra voz de protesta de esa celebración que toman la cena del Señor como burla, tomamos este texto bíblico de Eclesiastés que habla de vanidades, pero también de verdades. Cuando dice, cuanto más fue el sabio, tanto más enseñó sabiduría, porque efectivamente, debajo de la luz del sol, muchas cosas se pueden hacer. Se puede brincar, se puede saltar, se puede renunciar, se puede hacer muchas cosas. Pero cuando llegue el día de partir de este mundo, tenemos que encontrarnos con el Señor. Entonces, esta es una forma de evangelizar. Esa es una forma que el predicador, que el pastor habló. Porque en medio de todo tenemos una segunda oportunidad, una segunda temporada. Porque todo aquel que se arrepiente, todo aquel que confiesa que el Señor Jesucristo es su Señor, renueva, por eso titulamos, renueva tu cristianismo. Renueva tu cristianismo. Y es que la palabra del sabio son aguijones como clavos hincados son como clavos hincados de los maestros, de las congregaciones dadas por un pastor, por un siervo del Señor. Y precisamente como siervos del Señor, nosotros queremos tener referencias bíblicas. Y con estas referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, tenemos el libro de Daniel capítulo 3. Vemos que en el libro de Daniel capítulo 3, Daniel y sus amigos, ellos no negaron la fe en Cristo, no negaron la fe en el Señor, su fe, su confianza en el Padre. Ellos no la negaron. Porque ellos los obligaban a que tenían que adorar una estatua. Dice la palabra de Dios. Ahí está establecido. Sin embargo, ellos no aceptaron. Ellos creyeron. Y a ellos los denunciaron. Y por haberlo denunciado, ellos cumplieron con una amonestación impuesta por el rey. Y esa amonestación impuesta por el rey, de llevarle el horno, de prenderlo 7 veces más del calor acostumbrado. Y ellos llegaron. Pero su fe en el Señor los libró
de que su ropa, ni sus cabellos, ni su piel fueron quemadas. Y eso es el llamado a la iglesia del Señor, que cuando nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos que defender nuestra fe. ¿Y cómo la defendemos? Con la palabra. Por eso te decimos que de Génesis a Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, hay una palabra de vida para nuestras vidas. Hay una palabra de salvación en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque también tenemos una riqueza bíblica. Y esa riqueza bíblica está en el libro de Mateo capítulo 2. Cuando los Reyes Magos vieron que habían visto la estrella y que había de nacer el Señor, habla del nacimiento del Señor. Y fíjese usted que el rey Herodes, el mandatario para esa época, queriendo silenciar el evangelio del Señor Jesucristo, le dijo a ellos: vayan y vean y tráiganme razones dónde ha de nacer, dónde nació, y traiga para yo también llevarle presente. Y dice la palabra de Dios que ellos, anunciados en revelación, el Señor les habló en revelación, que no tomaran, que no fueran a llevar información a Herodes. Ellos tomaron otro camino. O sea, ahí está la defensa de la fe. Y esa es la defensa de la fe que yo te traigo hoy en este estudio bíblico. Que muy a pesar de que no vamos a leer todo el texto de Daniel, ni mucho menos el capítulo 3 del libro de Daniel, que el mismo rey sentenció a Babilonia y la sentenció a muerte. Y eso es lo que nosotros queremos evitar como siervos del Señor, como creyentes, porque somos servidores de Cristo. La muerte de la segunda Babilonia. Hay una sentencia de muerte para todo aquel que se levanta en contra del Señor. Y ahí estaba. La primera Babilonia cayó y ahí está la segunda Babilonia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y hablamos de no violentar la fe, no violentar el derecho fundamental a la libertad religiosa de ninguna nación, de ningún país, de ningún credo, de ninguna confesión religiosa. Y como te digo, no somos homofónicos. Lo importante es que sustentamos con la referencia bíblica que venimos trabajando en el libro de Daniel, capítulo 3, pero, como dice el texto base, Eclesiastés 12:9, cuanto más el predicador enseñó sabiduría, hizo escudriñe los siguientes textos del libro de Daniel, pero yo nada más le voy a hablar de un solo versículo. Y ese solo versículo está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 29. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadra, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. ¿Quién lo dijo? El rey de esa época, de ese momento, decretó sentencia de muerte contra aquel que se levantara contra el Padre, el creador de los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de la sangre. Ahí es donde nosotros vemos, hablamos de las Santas Escrituras, de lo que ha pasado hace más de 3.000 años y lo que estamos viendo nosotros a nuestra vida. Por eso es que nosotros llamamos a que tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos y de lo que hacemos y que le pedimos al Señor, como también lo que vimos en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 12.
Pero siendo avisados por revelación, en sueños, que no volvieren a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esa es una defensa. Así como está establecido en el Antiguo Testamento, que en el libro de Daniel ellos defendieron su fe, también en el Nuevo Testamento ellos defendieron su fe. Y es lo que nosotros hoy estamos haciendo. También defendemos nuestra fe. Y eso es lo que nos llama el Señor a nosotros en esta base bíblica de Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 y siguiente. El Señor nos habla de juicio, el Señor nos habla de infierno, el Señor nos llama a nosotros a escudriñar, a aprender de nuestro Creador. Dice que enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso proverbios y habló palabras agradables, palabras bonitas que tenemos una nueva oportunidad, una segunda oportunidad de buscar del Señor, de pedir perdón, de pedirle ayuda al Señor, misericordia. Él es un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que hace maravillas. Él nos llama a nosotros cuando llegue la fatiga de la carne, buscarlo a Él. No vamos a esperar ya lo último, en el tiempo que podamos ahora, bajo el cielo, vamos a buscar al Señor. Bajo la luz del sol, vamos a buscar del Señor. Vamos a devolvernos del mal camino, pero vamos a buscar del Señor en amor, con respeto. Vamos a buscar al Señor. Eso es lo que Él nos llama. Y para concluir y con fundamento en la base bíblica de este estudio, Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, y procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir palabras rectas de verdad. Quiero sustentar esta conclusión en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la labor de nosotros como siervos del Señor Jesucristo, como iglesia del Señor Jesucristo, y en obediencia a la palabra de la base bíblica, de este estudio bíblico, de hablar en amor, de predicar en amor, de enseñar en amor. No tenemos por qué señalar a nadie, solamente nos manifestamos de que renovamos nuestra fe y que nuestra fe está intacta. Tenemos que defenderla, y a todo aquel que podamos enseñarle y hablarle de las nuevas buenas de salvación, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el Padre dice que entregó al Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, solamente tienes que creer, solamente tienes que confiar, solamente tienes que confesarlo con tu boca, que el Señor es tu Señor, que el Señor Jesucristo es el Señor que Él es. Dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él nos llama al arrepentimiento, a una vida eterna, porque dice que Él no vino, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que fuéramos salvos por Él. Por esta razón, esta es la conclusión nuestra en este mensaje, que nosotros no nos podemos rendir, nosotros no podemos resistir, nosotros somos un remanente, somos la sal de la tierra, somos gente que hemos creído en el Señor, hemos creído
en su palabra, en su ideología. El Señor es un Dios perdonador. Y te cuento una cosa, que la palabra cuando la decreta el Señor es para ti, pero también es para mí, porque somos pecadores. Él nos perdona los pecados, Él nos llama al arrepentimiento. Él creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Creemos en la expulsión de los demonios, creemos en la oración, creemos en el ayuno, creemos en vivir en la fe en Él. Eso es, creemos en el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que el Señor nos llama. Y por eso oramos, para que el Señor tenga misericordia y nos perdone, no para contienda, no para diserción, no para señalamiento. El Señor no hace acepción de personas. Somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, somos hechura de Dios. Y Él nos llama y nos manda a vivir en comunión, en unidad, en amor, en fe, en confianza. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del glorioso, hermoso, santo, bello, eterno y sublime Espíritu Santo de Dios, en este día presento a todos los que nos visitan, Señor, en este tu portal, el sello de la palabra de Dios, para que tú te glorifiques en gran manera, Señor, que el cautivo sea libre y el enfermo sea sano, para que tú hagas prodigios y maravillas en su vida, Señor, que cualquiera sea su necesidad, Señor, tú le suplas, tú le provees, tú le ayudes, tú le respaldes, tú tengas misericordia, Dios del cielo. Tú eres un Dios de misericordia, de amor, de consuelo, de paz, de bendición, de protección. Tú no haces acepción de personas, Dios del cielo. Tú eres Dios bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que se arrepienta, tú te arrepientes, mi hermano, yo me arrepiento y busco al Señor de corazón para que nos perdone, para que nos ayude, para que, como dijo el predicador, como dijo el Señor, como dice la palabra Eclesiastés, la base fundamental, cuanto más habló el sabio, cuanto más habló el Señor, con palabras agradables, con palabras, porque el Señor no nos deja metido en el pecado, el Señor nos da la mano para levantarnos, para escucharnos, para tener misericordia de nosotros y también para respaldarnos, porque eso es nuestro Dios. Él nos respalda, Él nos ayuda, Él nos levanta, Él tiene misericordia de todo aquel que se inclina y que cree en Él y le busca a Él y le pide a Él, amado. Así que cualquiera que sea tu necesidad, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él hace cosas extraordinarias y sobrenaturales en tu vida. Señor, restaura los hogares. Señor, sana. Señor, liberta. Señor, bendice. Señor, glorifícate en gran manera, Padre bueno, Padre santo. Tú eres el médico de médicos, tú eres el que restaura los hogares, el que bendice la alteza de avanzar y tienes misericordia, y eso es lo que te hemos venido a pedir: misericordia, ayuda, dirección, protección, cobertura, Señor. Tuya es en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, amigos, por visitarnos en este tu portal, el sello de la palabra de Dios. En los comentarios escríbenos tu petición. No olvides compartir el video con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos. Conviértete en este sembrador de la palabra de Dios. No olvides suscribirte en este tu canal, el sello de la palabra de Dios. Abrazos, abrazos, shalom, paz y gozo.